A mi casa. Vamos a seguir viendo el libro de Filipenses y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Pero primeramente vamos a ir al Señor en oración. Señor, venimos a ti una vez más, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Y tu palabra es vida, Señor. Tu palabra siempre tiene algo para nuestras almas, Señor. Y tú dices en tu palabra que mandas a tu palabra. Y, Señor, que tu palabra trae sanidad. Sanidad a nuestras almas, a nuestras mentes, a nuestros espíritus. Y, Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que mandas a tu palabra, Señor, que Señor, que yo puedo hablar con la unción del Espíritu Santo, que tu palabra puede ser sencillo, claro, y Señor, que puede hacer algo práctico que podemos poner a obrar en nuestras vidas. Pido la unción del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a seguir con el estudio acerca de Filipenses, capítulo 2. Y siempre es bueno repasar lo que habíamos hablado la semana pasada. Vamos a ver lo que habíamos hablado. Habíamos estado hablando acerca de la mentalidad de Cristo. Y es todo lo opuesto de este mundo. Y en Filipenses 2:5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y Cristo, él cuando estaba aquí en esta tierra, él caminaba como un siervo, dando a su vida para el bien de los demás. Y también el Señor demanda esa misma actitud en nosotros. Vemos también que el mundo en el cual vivimos, los principios de este mundo son totalmente diferentes de la vida de Cristo. Habíamos visto que en este mundo el yo viene primero, lo que yo quiero, el ego. Pero en el reino de Cristo, Cristo dijo, si quieres ser el más grande, tienes que ser el siervo de todos. En el reino de Cristo, el yo viene último y el yo está viendo el beneficio o el bien de los demás. Vamos a seguir. También en Filipenses, una escritura tan hermosa, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En otras palabras, Cristo no, aunque Él tenía todos los derechos, porque Él es Dios, Él dejó sus privilegios para venir a esta tierra a nacer como un hombre. Y hasta Él tomó la actitud de un siervo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hermanas, estas palabras son tan fáciles de leerlos, tan fácil de decir sí, amén, así es. Pero es otra cosa cuando el Señor demanda de nosotros vivirlo. Cristo fue obediente hasta la muerte y a veces nos cuesta humillarnos, nos cuesta dejar el orgullo a un lado y ser obedientes a Cristo, a su palabra. Esa es otra cosa, es mucho más difícil. Y créanme, hermanas, en esta semana yo tuve que poner esto en obra en mi vida personal. Yo también tuve que humillarme en una situación y me costó, pero yo pensé, Señor, tú buscas siervos y tú siempre revelas tus maravillas a los que tienen corazón humildes. Este es lo que es la mentalidad de Cristo. Ok, ahora vamos a comenzar con la lección de hoy.
Y vamos a estar viendo brevemente el bosquejo de lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Primeramente, Pablo en versículos 12 y 13 nos da la enseñanza correcta acerca de la salvación. Después vamos a ver el ejercicio correcto, y quizá tengo la palabra mal, pero ustedes después me van a corregir. La práctica, porque no nomás es recibir la doctrina correcta, las enseñanzas, pero también tenemos que vivirlo en la vida práctica. Y él nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y después, en este pasaje, él da unos ejemplos, unas personas que podemos ver sus vidas visuales. Yo no sé de ustedes, pero yo aprendo más cuando yo veo a alguien o un ejemplo de lo que es. Y aquí Pablo va a dar 3 ejemplos de personas, Pablo, Timoteo y Epafrodito, de que eran ejemplos de esta vida de humildad, esta vida de servitud a Cristo Jesús. Vamos a seguir. Entonces, aquí vamos a leerlo. En Filipenses 2, versículos 12 y 13, lee así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muy interesante. Pablo, recuérdate que él estaba en la prisión en Roma cuando él escribió esta carta a la iglesia. Él estaba ausente de ellos. Pero él dijo, mira, ustedes siempre han sido obedientes a la palabra de Dios, pero sigan siendo obedientes, no nomás cuando estoy allí, pero aún en mi ausencia. Hermanas, la verdad de la palabra de Dios, tenemos que ser dueños de esa verdad. Que esa verdad llega a nuestras vidas, a nuestras almas. Y que podemos verlo aún si nadie más está viéndonos. No nomás hacer las cosas bien, porque mira, ahí está el pastor, compórtate bien, porque ya viene el pastor, o ya está ya el maestro, o la maestra. Shh, no digas eso, porque mira, ya está el pastor. Y estamos olvidando que nuestro Dios está en todos los lados, siempre, en todas las partes. Y debemos vivir la vida cristiana, la vida de fe, siendo conscientes que nuestro Dios siempre está allí. Y haciéndolo, como Pablo dijo, en mi presencia, o aún cuando estoy ausente, ser obedientes a la palabra de Dios. Y no queremos nomás tener conocimiento, queremos vivirlo, porque no nomás queremos información, pero queremos transformación de nuestras vidas. Y eso viene cuando somos obedientes. Y ahí dice, con temor y temblor, sabiendo que nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios santo y puro. Sí, Él es un Dios de amor, pero también Él es un Dios de santidad. Y después dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios trabaja en nosotros. Ya cuando venimos a Cristo, Él pone su deseo en nuestro corazón para que nosotros podamos cumplir lo que Él quiere en la vida. Pero vamos a ver esta escritura otra vez, porque esta escritura muchas personas lo toman fuera del contexto. Dice allí, hay que ser, ocúpense en su salvación. Mucha gente lo ve en esta escritura y piensan, la idea es que tenemos que trabajar para ser salvos, tenemos que producir buenas obras para obtener el favor de Dios, para tener la salvación. Pero ese no es lo que dice la escritura. Dice en su salvación, no por la salvación. Y esa palabra en hace toda la diferencia. No dice
pero dice en su salvación. Vamos a seguir con explicación de esto. Okay. Primeramente Pablo dijo, él estaba dando a los creyentes las instrucciones de él mismo como líder. Ellos recibieron las instrucciones, las enseñanzas bíblicas de parte de Pablo. Él dijo también que ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Pero aquí él va a hablar a ellos que es de ellos desarrollar la fe en Dios. Vamos a dar un ejemplo. No sé si pueden ver el foto, pero es de uno que está levantando los pesos para formar músculos. Puede ver dos hombres y los dos nacen con los mismos músculos adentro del cuerpo. Pero uno va y él comienza a levantar esos pesos diario, pues ¿qué va a pasar con él? Él va a formar unos músculos bien grandes, muy macizos, y el otro que no va al gimnasio, no levanta esos pesos, va a ser bien flaquito, bien débil. Y lo mismo en lo espiritual. Cuando venimos a Cristo, la fe, la semilla de nacer de nuevo está dentro de nosotros. En ese momento que aceptamos a Cristo, somos ya estamos participando en la naturaleza divina de Dios. Pero también nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe. Tenemos que desarrollar nuestra fe. Hermanas, la verdad es que si nunca leemos la Biblia, es lo mismo que nunca levantar esos pesos, nunca poner tu fe en obra. Y tenemos el derecho, el deber de también poner nuestra fe en obra en la vida cristiana. Vamos a seguir. Pablo en Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Otra vez, no es de vosotros. Si podías vivir 1000 años y dar todo lo que tienes para dar a los pobres de comer, no sería suficiente ganar tu salvación. No podemos hacer nada para ganar el cielo. Es un don de Dios que Dios nos da gratis por los méritos de Cristo Jesús. Dice, no es por vosotros, sino que es don de Dios. Si yo doy un don a Julia, después no voy a decir, ok, Julia, ese don que te di, me debes a $50 por ese don. Y la semana que viene después, Julia, ¿recuerdas ese don que te di? Ahora me debes $75 por ese don. No podemos hacer eso. Si es un don, la hermana va a decir gracias y ya es todo. Es un don. Dios nos ha dado el don de salvación. Y es un don tan grande, tan inmenso, que no podemos pagar por este don. No por obras, para que nadie se gloree. Yo no puedo decir, yo soy salva porque yo oro 3 veces al día, o yo soy salva porque yo leo 10 capítulos de la Biblia cada día. No, soy salva porque Cristo murió en la cruz por mí. Él perdonó mis pecados y por eso es un don de Dios. Pero, por el otro lado, Pedro, el bocón, el que antes era un bocón, Dios lo cambió. Y aquí, en 2 de Pedro 1:1, él dice, hablando de los cristianos, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no por nuestros méritos, pero por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabían ustedes que cuando Cristo llegó a tu vida, que tu fe es igual de preciosa como el de Pedro, como de Pablo, de Juan, de Santiago?
Siempre pensamos en esos grandes hombres y pensamos, oh no, pues ellos tienen un fe tan grande, yo nunca podía alcanzar el nivel de ellos. Pero la palabra de Dios dice, cuando usted y yo fuimos salvos, alcanzamos la misma nivel de fe de esos grandes líderes de Dios. La única diferencia es que ellos lo pusieron en práctica, desarrollaron su fe. Y es de nosotros también desarrollar nuestra fe. Vamos a seguir. Es como aquí dice, siguiendo, Pedro dice, por esto deben esforzarse en añadir a su fe. No para alcanzar la fe, pero ya que tenemos ese don de Dios, que es el regalo de la salvación, entonces de nuestra parte dice, hay que añadir la buena conducta. No vamos a decir, oh, yo soy salva y puedo hacer lo que quiero, al cabo mi nombre está escrito en el libro de la vida. No, tenemos que tener la buena conducta y el entendimiento. No podemos decir, soy salva, pero no sé nada de la Biblia. Ok, en el principio, quizá, pero ya que uno está sirviendo al Señor, si no sabes, dice la Escritura, hay que esforzarse a añadir a su fe entendimiento. Ese no es mi palabra, es lo que dice la palabra de Dios. Hay que añadir al entendimiento el dominio propio. Cuando uno quiere decir algo y aquí está esas palabras en tu lengua y tú quieres como una espada y cortar a alguien con la lengua. Eso me pasó anoche. ¿Sabes qué? Yo tuve que decir, no Señor, no voy a decir nada, ni escribir nada. Tengo que mantenerme y pensarlo bien porque no quiero hacer algo que va a ofender a ti, Señor. Y hay que poner dominio propio en nuestra vida. Al dominio propio, la paciencia. ¿Qué tantas de ustedes necesitan más paciencia? Que si dices que sí, entonces ahí va a venir las pruebas, porque las pruebas vienen para producir más paciencia en nosotros. La devoción, el afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor. Por un lado, Dios nos da esa salvación gratis, pero por el otro lado, Pablo dice, hay que ocuparse en su salvación, desarrollarlo y crecer en nuestra fe. ¿Entendido? Ok, vamos a seguir. Dice allí entonces en versículo 14 y 15, aquí Él nos va a dar los pasos de qué tenemos que hacer. Dice, aquí ahorita no me van a decir amén, van a decir ouch, ¿ok? Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. O en esta versión dice, ni peleas, háganlo todo. ¿Qué tanto? Todo. ¿Sin qué? Murmuraciones, son quejas. Y sabes que a veces quejamos más de lo que nos damos cuenta. Y murmuraciones es cuando uno se está quejando, pero muy quietecito. Eso se me hizo eso. Y ahí va, pero muy quietecito para que no te oigan, pero todavía es murmuración. Y es tan serio esto, hermanas, que el pueblo de Dios no entró en la tierra prometida que Dios quería darles por las quejas y murmuraciones. Que el Señor nos ayuda a quitar esas quejas, murmuraciones de nuestro corazón. Y dice ahí en versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos y intachables hijos de Dios. Nuestra conducta en esta tierra refleja nuestro Padre. Y si nosotros, así como a veces tus hijos hacen algo y te causan vergüenza y quieres decir, pues, sí es mi hijo, sí es mi hija, pero con voz quietecita porque te causan vergüenza. Pero cuando están recibiendo las recompensas, sí, ese es mi hijo, sí, esa es mi hija.
Y también queremos que nuestro Padre se siente orgulloso porque somos los hijos de Dios. Y nuestra conducta refleja en el carácter de nuestro Padre. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen, aferrados. Me gusta esa palabra, siempre cuando veo esa palabra pienso en los perros pitbull, no sé cómo en español, pero esos perros que agarran algo y no lo sueltan por nada, y agarran algo, y ahí están esos perros. Déjenme oírlos a todos ustedes, como esos perros. Déjame oírlos. Okay. Gracias, Elsie. Okay. ¿Aferrados a qué? A ser tercas, aferradas de que tengo mis derechos, aferradas a tus privilegios. No dice eso. Dice aferradas a la palabra de vida, aferradas a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, en el día que Cristo juzga, cuando ya somos hijos de Dios, Él no nos va a juzgar nuestros pecados. Ya somos perdonados de los pecados. Pero Él sí va a juzgar nuestras obras para ver qué es lo que hemos hecho con este don de salvación que Él nos ha dado en ese día. Yo recuerdo cuando yo me gradué de la escuela alta en la escuela. Pues yo recibí mi certificado de graduación, pero es todo. Yo no recibí nada más, porque después como no me estaba poniendo atención a las enseñanzas y todos los reconocimientos que yo pudiera recibir, no los recibí. Y yo vi otros pasando por certificados, por méritos, y yo pensé, mira ella. Y yo la ayudé en sus estudios. Mira que él me estaba siempre viendo mis papeles en la clase. Pero ¿sabes qué? Yo fallé. Porque sí recibí esa graduación, pero yo no recibí todos los méritos que yo había podido alcanzar. Y un día vamos a estar delante del trono de Dios, no para ser juzgados por nuestro pecado. Eso ya pasó cuando Cristo murió en la cruz. Pero Cristo va a dar recompensas a nuestras vidas. Y Él va a darnos las recompensas según lo que hemos hecho con esta salvación tan grande. ¿Lo hemos puesto a un lado o hemos dicho, Señor, tú hiciste estando por mí? Yo te quiero agradecer en servirte con toda mi vida. Y gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Vamos a seguir. Después, Pablo mismo, él habla aquí en versículo 17 y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regozaos también vosotros conmigo. Pablo, este gran varón de Dios, dio todo de él mismo en sacrificio para el bien de los demás. Antes él había dicho, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Él podía decir, no, prefiero morir. Pero él dijo, no, Señor, yo sé que todavía me quieres usar mi vida para el bien de los demás. Y él dio todo su ser, todo su alma, todo lo de él para el bien de los demás. Este es tener la mentalidad de Cristo, dar de nosotros mismos para el bien de otros. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Pero es algo que trae honra y gloria a Dios. Pablo fue un ejemplo de eso. También después él habla de Timoteo. Y Timoteo era un joven que en la segunda viaje misionero, Pablo lo escogió y él fue con él y él siempre lo tenía con él como discipulado de la fe. Y Timoteo, este joven, llegó a tener ese mismo corazón que Pablo. Y dice así, espero
en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Recuerdan que Pablo está en el cárcel cuando está escribiendo esto. Dice, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Quizá Timoteo nunca llegó a ser un gran predicador como Pablo, quizá no sabemos, quizá nunca llegó a ser un gran escritor como Pablo, pero Pablo dice aquí de él tenía un interés bien grande en los cristianos, porque todos buscan su propio interés, todos buscan el yo primero y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su Padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vean ya cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pablo era un ejemplo de servicio y sacrificio. Él era una visual que los creyentes podían ver. Timoteo también es un ejemplo de tener interés en el bien de los demás. Es un ejemplo visual de lo que es tener el corazón de Cristo. Y por fin vemos un hombre que se llama, ni lo puedo decir, Epafrodito. ¿Lo pueden decir? Epafrodito. ¿Qué tanto de ustedes saben algo de Epafrodito? Muchas veces, ¿qué? ¿Qué tienes, hermana? Epafrodito. Es un hombre que quizá no oímos mucho de él, pero Pablo escribió de este hombre. Y mientras que Pablo estaba en la prisión, la iglesia de Filipenses había mandado a Epafrodito al cárcel para mandar una ofrenda, para mandar provisión para Pablo de parte de la iglesia. Y cuando él estaba allí, se enfermó. Y se enfermó tan grave que casi, dice la escritura, que estaba en el punto de morir. Pero el Señor tuvo misericordia sobre él y sobre Pablo y lo sanó, y después regresó con la iglesia. Pero Pablo dice de él que él es mi hermano. Dice allí en versículo 25, mas tuvo por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él era hermano Cristo. Pablo lo consideró como su amigo, su hermano en Cristo, el que trabajaba juntamente con él, el que luchaba la guerra espiritual con él, el mensajero, el siervo y el que traía para las necesidades de Pablo. Y después en versículos 29 y 30, Pablo escribe de este hombre: recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes le faltaba. Qué gran hombre, un hombre que quizá no reconocemos, pero un hombre que su nombre está en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y el Señor, Él ve por toda la tierra. Y Él dice la Escritura que su ojo está viendo para demostrar su poder hacia Él que tiene su corazón rendido, pues Él que tiene el corazón entregado al Cristo. Y este hombre, Epafrodito, era un ejemplo de lo que es ser un siervo de Dios, lo que es ser un hombre de humillación, un hombre de servicio para los demás. Pablo lo dice que es una persona de alta estima. Y al final, regresando a Filipenses 2, 9 a 11,
Dice, porque Cristo se humilló, Cristo se rindió de él mismo, Cristo tomó una actitud de un siervo. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el reino de Dios, ser grande es vivir una vida de humildad y pensar en los otros antes de uno mismo. Dios te bendiga, hermanas, y que en esta semana que podemos practicar estos principios en nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga.